Bienvenidos traders a una impactante estrategia de opciones binarias, con una expiración de 5 minutos y un 95% de win. Es una configuración bastante sencilla y clara. Tiene solamente dos indicadores que te ayudarán a la confirmación con tus entradas. Acompáñame para que conozcas los detalles y, como siempre, ganarle la partida al broker. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. ADX en configuraciones de 1 y 14 y el oscilador impresionante en configuraciones de 4 y 32. Puedes utilizar esta estrategia de dos formas con tiempo de expiraciones diferentes. Las velas siempre serán velas Heikin Ashi de 30 segundos y podrás trabajar la estrategia con tiempo de expiración de 5 minutos o también con tiempo de expiración de 1 minuto. Hemos testeado la estrategia en Pocket Options, en Quotex y también en Binomo. También funciona para mercado normal y especialmente para mercado OTC. Bien, estoy en el broker para configurar los indicadores. Voy a utilizar esta plataforma hoy de Quotex para configurar los indicadores. También vamos a configurar los indicadores en el broker Binomo. Es un broker que no solemos utilizar en este canal de YouTube, pero a partir de ahora vamos a trabajar también con este broker, ya que muchos de los suscriptores que están en nuestros canales de grupos de señales VIX, etcétera, utilizan también este broker. Así que también vamos a empezar a trabajar con él para los ejemplos y para las estrategias. Bien, dicho esto, lo que son los ejemplos en real los haremos directamente en Pocket para también utilizar esta plataforma. Así que repito, para configuración de indicadores utilizaremos Quotex y Binomo y luego los ejemplos en real los daremos en Pocket Option, ¿de acuerdo? Bien, vamos directamente entonces a configurar los indicadores. Pulso aquí el botón parecido a un compás y agregamos el ADX, periodo 1 y el 14. El ADX me gusta de color celeste, en la línea roja, o sea el plus de I lo colocaré en color verde y el minus, la bajista, la colocaré en rojo. Bien, salimos de esta pestaña y ahora vamos a agregar el indicador Always On Oscillator, el oscilador impresionante. Pulsamos allí y los periodos que estaremos utilizando serán 4 y 32. Esos serán todos los ajustes en cuanto a configuraciones de indicadores. En cuanto a las velas, vamos a utilizar velas Heikin Ashi. Velas Heikin Ashi de 30 segundos, 30 segundos. Y el tiempo de expiración de nuestra operativa será de 5 minutos, pero también funciona bastante bien en 1 minuto. Depende con qué temporalidad de expiración te sientas más cómodo. Te invito a que primero lo testees en demo para ver con qué tienes mejores resultados. Yo lo estuve testeando con 5 minutos y con 1 y las dos son bastante buenas. Bien, eso en cuanto a configuraciones. Dejaré la expiración en 5 minutos para los ejemplos, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos los indicadores configurados en Quotex. Pasemos rápidamente al broker Binomo. Bien, ahora estoy en la plataforma de Binomo. Estoy trabajando en una cuenta demo, ¿de acuerdo? Ya que no tengo un registro en esta cuenta, pero he querido demostraros que también funciona la estrategia en este broker. Tengo una cuenta demo y no verificada, ya que yo resido en Alemania y en Alemania no es regulado este broker, así que no puedo utilizarlo, ¿vale? Estoy utilizando solo una VPN para poder hacer la demostración sin que me lo pueda restringir. Así que cuenta demo. Bien, ¿cómo podríamos utilizarlo? Es una aplicación bastante amigable. Nunca la había testeado y la verdad es que me ha dejado sorprendida por lo sencilla y fácil de entender. El tablero es bastante cómodo. Tenemos de este lado la negociación, que sería los resultados o las entradas efectivas y no. Fijémonos que he hecho aquí un par de entradas para verificar que todo está correctamente según la estrategia. Esto en cuanto a la negociación serían nuestras entradas y resultados. Aquí hay otras pestañas que luego tú puedes ir pulsando para ver de qué se trata, qué es lo nuevo en la plataforma, los mejores trades del día, torneos, mercado, bonos, educación, una especie de curso, pero también puedes pagar alguna membresía al mes. Está bastante interesante, etcétera. ¿De acuerdo? En cuanto a lo que nos interesa, que es la parte técnica, tenemos aquí, si nos pulsamos sobre cada icono, cambiador de gráficos. Aquí tenemos el tiempo o la temporalidad de las velas, tipo de gráfico, tal como en Quotex, parecido a un compás, pues son las herramientas de indicadores. Y aquí para trazar
herramientas de dibujo, líneas horizontales, verticales, etc. De la parte derecha, que tenemos la pestaña de depositar o retirar, nuestro perfil y aquí el importe que vamos a trabajar. Aquí no tenemos tiempo de expiración cerrado, así que ¿cómo funciona? Parecido a IQ Option, ¿cierto? El primer reloj más o menos de 1 minuto, luego el segundo reloj, tercero, cuarto, quinto. Si quisiera trabajar con temporalidad de 5 minutos, debería pulsar este reloj, que sería el quinto reloj. ¿De acuerdo? ¿Qué tiempo sabemos que le quedan a las velas? Pues si ampliamos un poco el tablero, vemos que la vela que está corriendo, si estoy en temporalidad de 30 segundos, le quedan 12 para terminar esta vela. Eso en cuanto a este tablero. Entonces tenemos aquí el importe de inversión, el tiempo de expiración de nuestra operativa, que la dejaremos en este caso en 15:28, que sería el quinto reloj, para trabajar con 5 minutos de tiempo de expiración. Y tenemos aquí los botones verde y rojo para ir al alza verde, para ir a la baja el rojo. Además tiene aquí una barrita interesante en lo que son las operaciones que se están haciendo justamente en este par. Dice que el 47% va a la baja frente al 53% que va a la baja en este par, ¿de acuerdo? Y hay una serie de herramientas más que luego con calma podremos ir analizando en siguientes videos, ¿vale? Bien, vamos a ir directamente entonces a configurar los indicadores y lo hacemos directamente también aquí en la herramienta como un compás, herramientas de negociación, y vamos a añadir el ADX, que es el primer indicador. El primer periodo lo colocaremos en 1 y el periodo suavizado en 14. Aquí también tendríamos que, para que se pueda activar el indicador, deberíamos pulsar este tipo de botones. Borde negativo, asocio negativo con rojo. Borde positivo, lo asocio con verde. Pero bueno, es el color que de preferencia de cada uno. El menos de I, como es menos, es negativo. Más de I, positivo, color verde. En cuanto a lo que es la línea del ADX, que es para mí la más importante. Yo en mi caso, en todos los brokers me gusta colocarlo en color celeste, pero también a preferencia. Le damos a aplicar y es cuando se agrega al gráfico. Este indicador funciona diferente en comparación con Quote. Ahora lo vamos a explicar. Y vamos a añadir el siguiente indicador, que es el último, que es el oscilador Haugesson. El oscilador impresionante, traducido al español, ¿de acuerdo? Pulsamos allí y los periodos son 4 y 32. ¿Qué colores quiero? Para la columna de caída, la traducción caída, o sea, bajista, rojo. Columna de crecimiento, alcista, color verde. Le damos a aplicar y también ya se implanta al gráfico. Eso es todo lo que necesitamos en cuanto a indicadores. Pasemos a las velas. Tenemos aquí el botón de velas, 30 segundos, que es como necesitamos, pero también tenemos todo este listado de temporalidades. ¿De acuerdo? Tenemos aquí 30 segundos. Como dijimos, el tiempo de aspiración son 5 minutos que estaremos utilizando, así que colocaría el quinto reloj. 1, 2, 3, 4 y 5 y sería el quinto reloj a la hora de hacer mi entrada. ¿De acuerdo? Así configuramos los indicadores. ¿Cómo voy a hacer la explicación para la estrategia en este broker? ¿Cómo funciona? En cuanto a lo que es el indicador impresionante, este de aquí de abajo con el gristograma, funciona igual en todos. Pero en el caso de Binomo, la línea del ADX siempre permanece por arriba. Así que lo que tengo que estar pendiente en esta configuración es que la línea que esté por arriba, la dominante, es la que me va a indicar si la entrada es alcista o bajista. En este caso, la línea que está por arriba, cerca del ADX, es la verde. Así que es clara tendencia alcista. Y así lo podemos fijar en este par. Si quiero agregar más pares, ¿cómo lo hago? Aquí también tenemos la pestaña de más. Y se despliega todo este listado y podemos pulsar de una vez todos los pares que queramos. Es bastante cómodo. Y otro aspecto que me gusta muchísimo es que la mayoría de pares tienen altos porcentajes de ganancia. Y estamos hablando de mercado abierto, ni siquiera OTC, ¿vale? Es solo mercado. Así que eso es una idea bastante interesante y también me han comentado de que a la hora de los retiros es bastante cómodo y muy rápido. Así que será interesante también probar estrategias en este broker. Bien, esto es todo lo que te puedo hacer rápidamente, una visita guiada reducida en cuanto a cómo funciona el broker. Pero créeme que con esta estrategia te va a funcionar perfectamente también aquí y en cualquiera que lo utilice. Bien, ahora sí vamos a pasar a la explicación
con pasos resumidos en la plataforma de Quotex. Bien, estamos en el broker para ya dar los pasos resumidos en Quotex de cómo es la estrategia. Paso número 1, siempre que puedas opera a favor de la tendencia. Paso número 2, siempre marca tus soportes y resistencia. Eso es clave para cualquier estrategia y te va a ayudar muchísimo a saber lo que viene haciendo el precio y de esa forma estar seguro hacia dónde se dirige tu entrada, si al alza o a la baja. ¿De acuerdo? ¿Quieres marcarla rápidamente? Te puedes ir a 30 minutos, 30 minutos y vas a marcar el punto máximo y mínimo de la vela que está corriendo, del anterior y del anterior. Voy a marcar únicamente en este par, pero tú puedes elegir en el broker varios pares, no demasiado porque si no te toma mucho tiempo y ya cuando quieres operar te ha pasado el movimiento. Así que con 2 o 3 o 4 pares es suficiente. Punto máximo, punto mínimo. Voy a la vela anterior. Y, perdonadme que creo que aquí sería la que está corriendo. Y ahora sí duplico. Punto máximo del anterior. Está muy pegadito, pero es diferente. ¿Vale? Elijo otra línea ahora y ahora el punto mínimo. Voy a marcar solamente estos dos para que no me vaya demasiado tiempo en el video. Vuelvo a 30S, 30 segundos. ¿Cómo me queda el gráfico? Fijaros, qué bien marcadito me queda. Aquí hay una resistencia, pero aquí hay otra más fuerte. ¿Vale? Así que si observo y achico el gráfico, vamos a quitar esto un momento, puedo ver que la tendencia principal es alcista. ¿Qué te cuesta visualizarlo aún así? Pues puedes siempre añadir una media móvil, moving average, para esta temporalidad con 48 estaría bien, y una SMA también valdría, una media móvil simple. Puedes colocar el color que quieras y ahí lo tendría. Tendencia para seguir tu ojo un poco la tendencia principal alcista. Yo la voy a eliminar, ¿vale? Pero tú la puedes dejar perfectamente si no te molesta en el gráfico. Bien, así que paso número 1, tendencia principal. Paso número 2, soportes y resistencias, que ya lo hemos marcado. Ahora vamos a lo que es la estrategia, ¿vale? Vamos a trabajar con volatilidad y volumen. Así que necesitamos este indicador, el oscilador impresionante para nuestra estrategia. ¿Puede funcionar la estrategia en contra de tendencia? Sí, y muchísimo. Pero si estás iniciando el trading, ¿para qué tomar el riesgo? ¿Te va a tomar un poco más de tiempo en quizás encontrar una entrada para operar a favor de la tendencia? Sí, seguramente que sí. Pero sé paciente, eso te ayudará también a formarte como trader. Bien, vamos a añadir como siempre también la línea vertical. Donde está aquí. Vamos a colocarla de color amarillo para que se vea mejor, porque está muy clarita. Y la voy a colocar un poquito más gruesa, al menos un punto más. Bien, ahí se ve. Primera entrada. Vamos a ver lo que sería una entrada incluso en contra de tendencia. Fijémonos, ¿por qué esta sería una buena entrada en contra de tendencia? Porque aquí hay una resistencia fuerte, ¿lo veis? En cuanto el precio llega a esta zona de la resistencia, rechaza. Y lo puedo observar ¿con qué? Fijémonos primeramente en el volumen del indicador oscilador impresionante. Las barras están bastante altas. No busco esto. Esto pequeñito no lo quiero. Quiero esto. No es necesario que operes en este. No, opera en esto. Cuando veas el volumen bastante grande, es donde vas a hacer la entrada. Si quieres obtener estos resultados, tienes que darte la tarea de ser paciente y esperar solamente cuando estas barras estén enormes. Y si pueden tocar esta línea roja que está aquí, mucho que mejor. ¿Vale? Porque el precio va a revertir con más fuerza y tu entrada se va a ganar súper cómodamente. ¿Vale? Si retiro un poquito la línea para que puedas ver exactamente el punto de entrada, ¿dónde sería? Fijaros que esta vela toca aquí la resistencia y rechaza. En cuando tú ves que ya ha tocado tu zona de resistencia, por eso es importante que las marques, y ves que rechaza y deja la mecha, y deja la mecha, ahí mismo haces tu entrada. Y cuentas 5 velas. Supongamos que hubieses entrado en esta reversión de aquí. Tienes 1, 2, 3, 4 y 5. Y operación ganadora. ¿Vale? Súper ganadora. Eso en cuanto a lo que es la entrada. ¿Cómo la vas a ver? Tienes tu zona de soporte y resistencia, pero es que además, ¿cómo eliges el par? Quizás tengas esa duda. Vale, sí, yo voy pasando de par en par, pero ¿cómo sé que el par es apropiado? Ya deberías tener marcados tus soportes de resistencia, pero para elegir el par lo más importante es que te fijes en el volumen del oscilador impresionante. Una vez que veas estas barras tan grandes, esperarás el movimiento, bien sea que toque la zona de resistencia para hacer la entrada. ¿Y cuándo es el momento perfecto y la confirmación exacta?
nuestro famoso y favorito indicador ADX. Fíjate que cuando hay fuerte tendencia alcista, el ADX se muestra hacia arriba. Pero ¿qué pasa justo en este punto donde está la línea? Es como que se derrite, hace un cambio brusco la línea del ADX. Y es porque viene una corrección o un cambio de tendencia. Entonces se juntan todas las confirmaciones, ¿no? Rechazo en zona de resistencia, cambio de color de vela, el ADX se derrite, el oscilador impresionante también cambia en color en el histograma. Y si te fijas, donde voy a colocar la línea vertical, está todo perfectísimamente. Viene de rechazar, rojo, cambio de aquí a rojo, histograma a rojo, 5 minutos. Y fijaros el tiempo que tenéis para ganar la operativa. Esto en contra, ¿vale? Esto en contra. Pero ¿qué pasa si lo quiero hacer como debería ser a favor de la tendencia? Aquí tengo otra entrada. Aquí. Zona de soporte. Zona de soporte. Doji, cambio de color de vela. Allí. Fijémonos en la ADX, está hacia abajo. O sea, corrección fuerte. ¿Dónde cambia el color del histograma del impresionante? Aquí. Pues justo en la vela en que estás. Ganadora. Vale, no es más. Es más, creo que sin siquiera explicar la estrategia es fácilmente entendible, ¿vale? Si yo te dejo colocado la línea vertical y ves la entrada y entiendes los indicadores que estamos utilizando, puedes entender perfectamente la estrategia. ¿Qué puedes hacer para profundizar? Estudia sobre los indicadores. Los indicadores sí funcionan. Van por detrás del precio. Es cierto que la acción del precio funciona mejor, pero sí que funciona. Simplemente tienes que aprender a utilizarlo. No puedo tomarle demasiado tiempo a explicar cada video, cada indicador, ya que muchos de los videos los suelo explicar. Puedes irte, incluso si tienes dudas adicionales, puedes buscar ese indicador en concreto en YouTube y vas a encontrar bastante información, tanto escrita como en video, ¿vale? Para que así te hagas un experto en cómo utilizar cada indicador de cada estrategia. Aprovecho para darte las gracias por estar en mi canal y apoyar mi contenido. Eso me ayuda un montón a poder seguir creando contenido de calidad. Aprovecho también para comentarte que tenemos un canal de señales gratuitos. ¿Dónde? En Telegram. Tienes el link de acceso en la descripción del video. Las señales las enviamos de lunes a viernes, solo de lunes a viernes, en horario de 7:30 de la mañana a 12 en horario UTC-3 de Buenos Aires. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias. Pasamos a los ejemplos en real y nos vemos en el próximo video. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.
Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.